Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario virtual de salud laboral de marzo. Hoy contaremos con la ponencia de Cintia Basualto sobre políticas en salud laboral y trabajadores mayores, evidencias desde España y Chile. Y previamente a su presentación, la doctora Nora Gray, investigadora asociada de la Universidad Gabriela Mistral y Pontificia, Universidad Católica de Chile, investigadora principal del proyecto 221 MUSE, Guía de Trabajo Seguro y Saludable para el Trabajador que Envejece para Chile, nos hará una breve presentación del proyecto que engloba el trabajo que ha realizado Cintia. Así que, sin extenderme más, os doy paso y muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Voy a pasar a presentar mi pequeña... Espero que me avisen cuando vean, por favor. ¿Sí? Espero que vean ahí. Sí, quedó perfecto. Muchas gracias. Bueno, hoy día les agradezco, por cierto, al Centro de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra esta invitación a presentar o introducir más bien la temática que será la central de la expositora Cintia Basualto. Y es más bien el contexto del proyecto en que Cintia desarrolló su tesis de máster. He titulado esta pequeña introducción como unos fundamentos, ¿no?, para la creación de una guía integral, y vamos a compartir a modo, digamos, de inicio, no de introducción, algunas ideas que han inspirado el proyecto global en que está inscrito este tema. De partida, sabemos, ¿no es cierto?, que el envejecimiento ha tenido diversos cambios, ha tenido un progreso importante en el mundo en términos de aumento de la población, que está envejeciendo progresivamente, pero además en el curso del envejecimiento, en el curso del tiempo, perdón, se producen diversos cambios que impactan en la salud de distintos puntos de vista, tanto en lo psicológico, en lo biológico, en lo social. Y Chile es uno de los países con edades de retiro efectivo de la vida laboral más elevadas dentro de los países de la OCDE o de la OECD. Otro elemento relevante es que muchas de las personas que siguen trabajando a esta avanzada edad, de verdad lo hacen por motivos económicos. No voy a profundizar en ello, pero efectivamente es así. La investigación respecto a condiciones de trabajo, empleo y salud laboral de las personas mayores es un tema que se ha explorado poco en nuestro país, en América Latina, y me atrevo a decirlo que en general en muchos países del orbe. ¿Cuáles son los grandes desafíos de contar entonces con una población mayor que está aumentando y qué impacto tiene esto en el mundo del trabajo? Y particularmente cómo podemos aportar quienes investigamos en protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de las personas mayores en Chile en este campo. Acá les señalo solamente para efectos de, situar una inspiración que hemos tenido para nuestro proyecto a Sir David Attenborough. Creo que todos lo conocen, es un destacado naturalista inglés. Él es un personaje dentro del mundo de la ecología y del ambiente en el mundo, que tiene prácticamente 95 años, se acerca a los 100 años y es hoy por hoy una persona de gran influencia en el mundo. Es un, digamos, entre comillas, un influencer en redes sociales, es un activista en el mundo de la ecología, pero además está actualmente trabajando en la BBC con un programa nuevo, Life in Color. Y él es para nosotros bien señero como imagen de lo que significaría envejecer y trabajar de manera muy saludable. Nos hacemos esa pregunta para nuestros países. ¿Qué hemos aprendido con estudios previos nosotros en nuestro equipo? Dentro del equipo nuestro, algunos de nosotros hemos estado investigando también este tema y hemos, con resultados de investigaciones previas, podido dar cuenta de, por ejemplo, que a medida que las personas envejecen, se observan muchas desigualdades en condiciones de empleo y salud, seguridad en el trabajo, que tendrían que ser mucho más investigadas. El panorama en empleo, trabajo y salud, desafortunadamente, es aún
más crítico en el caso de las mujeres. Eso tenemos resultados que lo avalan. Y el trabajo en Chile, de acuerdo a la denominación que implica el trabajo sostenible de Eurofound, es poco sostenible. Entonces, algunas de las preguntas que nos hemos ido haciendo hacia adelante desde el punto de vista investigativo, en primer lugar, es si se requiere ampliar entonces la mirada del concepto de trabajo saludable a toda edad. Por otra parte, si se puede soslayar, si se puede dejar de lado el hecho de que ser mujer en nuestro país, en Chile, implica vivir más años, pero con una calidad de vida cada vez peor. Y finalmente, si, dado las presiones que hay cotidianamente en materia de política pública, en empleo, en trabajo, en Chile y en muchos países nuestros, es pertinente extender la vida laboral sin antes mejorar las condiciones de empleo, trabajo y salud. Con todas esas preguntas, nosotros pensamos desarrollar entonces un proyecto de investigación que estaba, como les señalaba, avalado por estos antecedentes investigativos previos, y esta línea de investigación también ha puesto en evidencia al menos dos importantes desafíos para la vigilancia y la protección de la salud y la seguridad del trabajo de las personas mayores. En primer lugar, de acuerdo a resultados de investigaciones, como les señalo, de otros contextos, la salud y la seguridad de las personas mayores es difícil de fiscalizar, por lo menos en nuestro país, porque muchas personas mayores trabajan por cuenta propia o incluso trabajan en sus hogares de manera independiente. Eso lo hace difícil de fiscalizar para el sistema de fiscalización del área que está radicada en el Ministerio del Trabajo. Y la normativa en vigilancia de la salud laboral debiera incorporar el envejecimiento de la población laboral de una manera transversal, porque este esfuerzo se ha ido haciendo para otras dimensiones, como por ejemplo con el género. Voy a dar un ejemplo. Los elementos de protección personal, que en España se denominan de otra manera, ¿verdad? Debieran ser adaptados desde el punto de vista de género. Muchos aspectos tienen que ser, ¿no es cierto?, avalados de acuerdo a las condiciones particulares y específicas que significan, pero con respecto a la edad, con respecto a envejecer, se ha dicho muy poco. Entonces nosotros dijimos, bueno, se requiere hacer una pronta instalación en la agenda pública de un enfoque de trabajo sostenible y de promover la promoción de la salud y la seguridad del trabajo de los trabajadores mayores con una actualización de esta normativa. Y por lo tanto nosotros promovimos el desarrollo de una guía, ¿cierto?, integral para el trabajo saludable en el caso del trabajador que envejece. Y esto nos ha llevado al desarrollo de un proyecto en concreto que fue postulado a un concurso importante en nuestro país de financiamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, de proyectos específicos para prevención de accidentes y enfermedades profesionales. El año 2019 está en curso este proyecto actualmente y este es un proyecto que tiene ¿no es cierto?, el respaldo de la Mutual de Seguridad, que es una de nuestras mutualidades de empleadores en Chile. ¿En qué consiste rápidamente este proyecto? Tiene varias fases, es un proyecto que tiene una raíz fundamentalmente cualitativa. La primera fase, y es donde ahí radica los resultados que va a mostrar hoy día Cintia más adelante, ahí está, digamos, inscrito su trabajo, es en el análisis de contenido de la normativa en salud y seguridad en el trabajo. En segundo lugar, se va a hacer una fase de entrevistas de profundidad, focus group, a empleadores, expertos en salud y seguridad del trabajo y trabajadores. Es en esa fase que estamos actualmente trabajando. La tercera fase es una fase mucho más consultiva, interministerial, que implica, ¿no es cierto?, una participación participación desde el punto de vista, digamos, de sectores productivos diversos, también con un enfoque macrozonal, territorial en materia del país, gente de todo el país va a participar en esto. Y la fase 4 finalmente es la construcción de estas propuestas de orientaciones para la incorporación de este enfoque inclusivo respecto a la edad. Ese es nuestro proyecto, ¿no?, para que ustedes sepan. El contexto actual que estamos viviendo en el mundo también nos ha hecho reflexionar
respecto de la pandemia y la salud y seguridad en el trabajo, y también estamos avanzando en ello, ¿no es cierto? Esta pandemia tan importante que no quiero profundizar en una temática que a todos nos duele de una u otra manera, que estamos enfrentando ha tenido muchas consecuencias sociales, económicas y sanitarias, y en particular para este grupo, las personas mayores, implica un elemento de particular vulnerabilidad social, económica y biomédica que tendrá probablemente que ser evaluada porque se va a acentuar después de la situación pandémica de la COVID-19. Y finalmente pensamos, ¿no es cierto?, que se requieren propuestas multidisciplinarias urgentes que permitan enfrentar esto, porque probablemente la vuelta al trabajo post-COVID, la vuelta al trabajo presencial, toda la combinación de los factores que van a implicar este fenómeno va a tener que ser evaluado y probablemente normado de una forma nueva. Nos implica muchos desafíos toda esta pandemia. Quiero mostrarles ahí a nuestro equipo de investigación. Nuestro equipo de investigación está conformado por diversas profesionales, tanto de la salud, de las ciencias sociales. Ahí están, ustedes ven una foto muy alegre nuestra de cómo ha sido todo nuestro trabajo durante todo este año. Les estoy contando que efectivamente no nos hemos reunido en forma presencial nunca en todo este periodo, pero hemos trabajado arduamente. Y aquí subrayo precisamente a Cintia, que es puntal de este proyecto y que va justamente a exponernos a continuación. Entonces, sin más, dejo la posibilidad para que Cintia presente, ¿no? Cintia, ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, es máster, ¿no es cierto?, del máster de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, salud y seguridad laboral, disculpen el nombre, a lo mejor no lo tengo exacto en este minuto, pero Cintia, ustedes todos lo saben, que es un máster interuniversitario tan interesante y tan importante. Y ella además forma parte del equipo de investigación, como les señalaba anteriormente, pero también conforma parte de un proyecto de trabajo en el área de envejecimiento y trabajo ya bastante extenso. Así que enseguida, Cintia, por favor, adelante. Gracias por la introducción. Hola a todos, muy buenas tardes. Como bien ya saben, mi nombre es Cintia Basualto Cárcamo, psicóloga de profesión. Y hoy aquí, en esta instancia, les voy a presentar mi trabajo final de máster, en donde en esta presentación denomino Políticas en Salud Laboral y Trabajadores Mayores, evidencia desde España y en Chile, ¿ya? Trabajo final que está inmerso en el programa de máster en Seguridad y Salud Laboral, Prevención de Riesgos Laborales, impartido tanto por la Universidad Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Esta presentación tendrá principalmente 4 apartados, en donde en el primero explicaré ciertos antecedentes importantes al tener en cuenta no solo en mi trabajo final de máster, sino que también como una realidad mundial. También luego pasaré a explicar los métodos de investigación aplicados y me centraré principalmente en los hallazgos y en las conclusiones y discusión sobre los mismos resultados. Bueno, primero, la principal pregunta que gatilló un poco el desarrollo del apartado de los antecedentes. ¿Cuál es la esperanza de vida en España y en Chile para el 2050? Bueno, el INE, tanto español como chileno, proyecta que para ambos sexos va a aumentar y que claramente, como sigue la dinámica, en el caso de las mujeres va a terminar siendo mayor que la de los hombres, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo importante, independiente de cómo sale aquí descrito en la edad de cada grupo etario? Lo importante aquí es que se proyecta también que debido a este aumento en la esperanza de vida, el aumento también de las personas mayores de 55 años de la población total de cada país va a aumentar. En el caso de España, se observa claramente que si bien para el 1 de enero del 2020 este grupo de la población representa en total casi el 33%, se proyecta que para el 2050 va a aumentar al 43% de la población total española. Y en el caso de Chile, se puede observar que para el 2020 se proyectaba que este grupo representaba el 23% y se proyecta que para el 2050 va a aumentar a casi el 40%. Datos, porcentajes que claramente
siguen respaldando el hecho que el cambio demográfico va a continuar independientemente quizás de las situaciones que se están viviendo hoy en día. Ahora, ¿qué ocurre respecto a la participación laboral de los trabajadores mayores? La misma OIT nos indica que las personas trabajadoras de edad avanzada son aquellos trabajadores mayores de 55 años. Y en sus mismas proyecciones se indica que para el 2020 este grupo de trabajadores estaría representando casi el 16% del total de la fuerza de trabajo a nivel mundial y que para el 2030 aumentaría a casi un 18,5%. Ahora, ¿qué es lo particular de este último dato? Es decir, estos 18,5% proyectado para el 2030, es que al observar las tasas de participación de este mismo grupo de trabajadores, tanto en España y en Chile, desde el tercer trimestre al 2010 al tercer trimestre del 2020, en ambos países esta tasa de participación ha ido aumentando. Y se puede observar que ya para el tercer trimestre del 2020, tanto España como Chile estarían casi cumpliendo o superando en el caso chileno la tasa de participación proyectada por la OIT para el 2030. ¿Qué nos quiere decir esto? Que claramente tanto en España como en Chile el envejecimiento de la población no solo es un tema importante ya a abarcar y a gestionar a nivel social global, sino que también es una realidad que ya está instalada en el mercado laboral español y chileno. Ahora, ¿qué cambios físicos y cognitivos ocurren con la edad y cómo se relacionan con la seguridad y salud en el trabajo? La distinta bibliografía y estudios científicos nos indican que principalmente a medida que envejecemos, disminuyen ciertas capacidades fisiológicas y cognitivas, como por ejemplo la inteligencia fluida, que es todo aquello que tiene que ver con la memoria, la capacidad de atención y el procesamiento también, la velocidad de procesamiento de la información. Así también disminuyen capacidades relacionadas al tema cardiovascular, sistema musculoesquelético y una capacidad también más reducida para mantener la homeostasis. Ahora, ¿cómo afecta todos estos cambios en la seguridad y salud del trabajo? Bueno, lamentablemente se relaciona con que aumenta la probabilidad de sufrir trastornos musculoesqueléticos y también malestares musculares, mayor probabilidad de accidentes mortales, por lo mismo también recuperaciones de lesiones más lentas y el último punto en particular que se destaca mucho son mayores dificultades para adaptarse a ciertas condiciones extremas de trabajo, como por ejemplo exposición extrema a temperaturas de cambio, se podría decir como cambio de temperatura demasiado altas o muy bajas. Y también trabajo a una gran altitud geográfica. Ahora, también es importante considerar que no todos los cambios que ocurren a medida que envejecemos son negativos, no, ¿ya? También ocurren cambios como positivos, como por ejemplo que aumentan ciertas habilidades cognitivas, como el fortalecimiento de la inteligencia cristalizada, que se relaciona directamente con toda aquella acumulación de conocimiento, así como también el desarrollo de habilidades debido a esta acumulación de conocimiento. Por lo mismo también se ha demostrado que esta acumulación permite una mejor respuesta ante el estrés y también una mejora en el pensamiento estratégico, capacidades para racionalizar e incluso hasta capacidades lingüísticas, ¿ya? La distinta bibliografía también nos indica que el mejoramiento en estas habilidades incluso pueden llegar a compensar el deterioro de la inteligencia fluida y de ciertas capacidades físicas. También permite en que estos trabajadores presenten mejores antecedentes y conductas de seguridad en las empresas, tasas de absentismo y accidentes no mortales incluso menores que trabajadores más jóvenes, y por último también se destaca que se transforman en un importante capital social al interior de las organizaciones, principalmente por esta acumulación de conocimiento en el mismo puesto de trabajo. Ahora, considerando todo este cambio demográfico, ¿cierto? Y los cambios que ocurren a medida que envejecemos, la misma Agencia Europea en Seguridad y Salud en el Trabajo, ya en 2016, nos estaba indicando que hay ciertos riesgos claves desde la perspectiva del envejecimiento que deben ser considerados en la prevención de riesgos laborales. Entre ellos, por ejemplo,
hay ciertos riesgos ergonómicos como los movimientos repetitivos, manipulación manual de carga o postura forzada, riesgo de seguridad relacionado a trabajo a gran altitud geográfica, ciertos riesgos higiénicos como por ejemplo exposición a temperaturas extremas, ruido y vibraciones, riesgos psicosociales tales como todo lo que refiere a desarrollo de habilidades e incluso la vivencia de ciertas situaciones de discriminación por el tema de edad. Y en el caso de las mujeres, la Agencia Europea indica que hay ciertas características en las mujeres mayores de 50 años, como síntomas asociados a la menopausia y responsabilidades de cuidado, que pueden afectar con mayor probabilidad la seguridad y salud de estos trabajadores. Ahora, considerando todos estos antecedentes que les acabo de mencionar, es que justamente la hipótesis de mi estudio fue que la normativa española en materia de prevención de riesgos laborales presenta un mayor desarrollo de indicaciones específicas que protegen la seguridad y salud de los trabajadores mayores de 55 años que la chilena. Y por lo mismo, el objetivo de mi estudio fue analizar y comparar la normativa de ambos países, vigente y solo aquella de obligatorio cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, respecto a la existencia de estas indicaciones que protegieran justamente la seguridad y la salud de estas personas trabajadoras. Ahora, ¿cómo analicé la normativa? Apliqué una metodología, una técnica cualitativa denominada análisis de contenido, la cual justamente consiste en, como tal indica acá en la definición, un conjunto de procedimientos que buscan interpretar, en este caso, el texto de las normativas, basada en diferentes medidas cuantitativas, respecto al análisis cuantitativo, que simplemente refiere a la contabilización de algunos conceptos dentro de la normativa, que la bibliografía y distintos estudios nos indican la presencia de envejecimiento en la normativa de seguridad y salud del trabajo, y también se aplicó una técnica de análisis contenido cualitativo, en donde básicamente yo como investigadora me dirigía a aquellos párrafos dentro de la normativa en donde se identificaba este concepto primario y le asignaba un segundo código para contextualizar a qué temática refería este código primario. Y claramente el objetivo de todo este procedimiento del análisis de contenido es poder identificar, en este caso, qué es lo que nos está diciendo la normativa española y chilena respecto a esta temática. Ahora, ¿cómo fue que implementé esta técnica de análisis en ambas normativas? Bueno, utilicé un software informático para el análisis justamente cualitativo que se denomina ATLAS-T. Las etapas propiamente tal del análisis de la normativa española y chilena se basaron en 3 etapas. Primero, identificar claramente qué normativa en prevención de riesgos laborales iba a tener que estudiar. Luego, organizar la normativa de ambos países, considerando claramente que la organización de la normativa española y chilena son muy distintas. Y por último, realicé la codificación, que se podría decir a nivel metodológico, que es el análisis de contenido propiamente tal. Para identificar la normativa a analizar, me dirigí a las fuentes oficiales encargadas de emitir y actualizar y también de publicar la normativa de obligatorio cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales en ambos países. En el caso de España, me dirigí al Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo para descargar todas aquellas guías técnicas relacionadas a los reales decretos de obligatorio cumplimiento en la materia, y para poder analizar los reales decretos me dirigí al Boletín Oficial del Estado. En el caso chileno, me dirigí al Ministerio de Salud, al Instituto de Salud Pública y a la Ley Chile, Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Ya? Ahora, en el caso de España descargué un total de 32 documentos y en el caso de Chile 56. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que todos estaban vigentes con fecha septiembre del 2020, por lo que claramente todas las actualizaciones o posibles actualizaciones a posteriori de dicha fecha no están consideradas en el análisis. Ahora, para organizar la normativa, considerando, como bien dije, las diferencias en la estructura y organización de cada país, y considerando también que realicé mi trabajo final de máster en España, me basé en la clasificación existente en este mismo país. Entonces, ¿qué hice? Junto al apoyo de diferentes expertos chilenos, clasifiqué la normativa chilena en estas 4 categorías. Primero, la ley principal en materia de prevención de riesgos laborales, que ambos países la tienen. Luego, otras leyes
que aquí tuve que cambiar el concepto de reales decretos, ya que en Chile no existe, pero aquí básicamente clasifiqué toda aquella normativa complementaria a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de obligatorio cumplimiento. Luego, todas las guías técnicas y protocolos en general que se asocian a las otras leyes. Y por último, otras recomendaciones. Bueno, por último, en la parte de métodos, lo último que realicé fue la codificación, que se subdividió en 3 etapas. Primero, la codificación primaria, que fue la búsqueda de estos conceptos que la misma agencia europea nos indica que deberían estar mencionados en la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Luego, una vez que identifiqué dichos conceptos, que es como básicamente buscar como en un PDF en control F o control V, me dirigí a la misma cita, como bien expliqué previamente, y realicé la codificación secundaria. Y una vez que realicé esta codificación secundaria, pasamos a la codificación terciaria, en donde, una vez que yo identificaba todas estas citas que referían al tema de envejecimiento y seguridad y salud en el trabajo, clasifiqué todas las citas de cada normativa, claramente España y Chile, en una gran familia denominada presencia de consideraciones sobre el envejecimiento del trabajador, la cual también asimismo se subdividió en 3 niveles según el desarrollo de la temática. Primero, el nivel de presencia baja, en donde están clasificadas todas aquellas citas en donde solo se menciona la dimensión del envejecimiento como un factor a considerar. Luego, el nivel de presencia media, en donde se establece una relación directa del factor del envejecimiento y seguridad y salud en el trabajo, pero sin entregar indicaciones de cómo gestionar el factor edad o factor de envejecimiento en la misma empresa. Y por último, el nivel de presencia alta, en donde se establece una relación directa de estos 2 conceptos, y además se entregan indicaciones de cómo gestionar el factor del envejecimiento. Esta misma gradiente, con este diferente nivel de desarrollo de la temática, es importante también mencionarles que fue validado tanto por mi equipo de investigación chileno, así como también por mi tutor de tesis y mi cotutor de tesis en España. Ahora, una vez aplicado toda esta metodología de análisis, entre los hallazgos principales en el caso de la normativa española, se puede observar claramente en este gráfico que el del total de la normativa analizada, es decir, de estos 32 documentos, solo prácticamente en el 22% se pudieron identificar citas con presencia de consideraciones, es decir, 7 de estos 32 documentos. Ahora, al analizar en qué documento estaban estas presencias, se pueden observar que están en las guías técnicas de lugares de trabajo, en la guía técnica de exposición a ruido, en la de exposición a amianto, exposición a agentes biológicos, también en la de manipulación manual de carga. También se pudo observar o identificar citas con presencia en otras recomendaciones, como los procedimientos de actuación por los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, y por último, en la guía de actuación inspectora en factores psicosociales. En total, sumaron 17 citas, y al momento de identificar qué nivel de presencia predominaba en estas 17 citas, se puede observar que predomina el nivel de presencia media y el nivel de presencia alta. Es decir, citas que establece esta relación, ¿cierto?, entre envejecimiento y seguridad y salud en el trabajo, pero además también, para bien, predomina también la entrega de indicaciones de cómo gestionar el factor del envejecimiento. ¿Ya? Ahora, por otra parte, si comparamos estos resultados, o más que nada les presento los resultados de Chile, se puede observar que del total de la normativa chilena analizada, solo en el 9% de documentos se identificaron citas con presencia de consideraciones, es decir, 5 de 56 documentos. ¿Y en qué documentos estaban estas presencias? Bueno, principalmente en las guías técnicas de exposición a ruido, también guía técnica sobre exposición ocupacional a hipovaria intermitente crónica por gran altitud, temas relacionados también a riesgo musculoesquelético, exposición a radiación ultravioleta y a manipulación manual de carga. Ahora, como pueden ver aquí claramente, se pudo identificar un total de 19 citas, pero al momento de analizar qué nivel de presencia predominan en estas citas, se puede observar claramente que predomina el nivel de presencia baja y el nivel de presencia media. Es decir, que se menciona el factor del envejecimiento como algo general o como un factor a considerar,
y el nivel de presencia media, en donde el envejecimiento además se relaciona con seguridad y salud en el trabajo, pero en ninguno de los casos que se entreguen indicaciones al respecto de cómo gestionar el envejecimiento. Ahora, al momento de relacionar los resultados obtenidos, tanto en la normativa española y chilena, con los riesgos claves desde la perspectiva del envejecimiento que nos indica justamente la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos observar que en los riesgos ergonómicos y en los riesgos derivados de la exposición a ruido, se pudo identificar citas con presencia de consideraciones en la normativa de ambos países. Ahora, respecto a los trabajos por turno, ambientes demasiado fríos, cálidos, la vibración, trabajo a gran altitud geográfica y riesgos psicosociales, claramente pueden observar ustedes que comienzan a haber diferencias en la identificación de citas en la normativa de cada país. Ahora, la razón del por qué puede estar ocurriendo esta diferencia, en realidad podríamos hipotetizar en muchas razones. Sin embargo, existe una alta probabilidad que, por ejemplo, en el caso chileno, respecto a trabajo a gran altitud geográfica, sea causado ya que este riesgo se asocia a trabajos mineros en Chile, y asimismo el trabajo minero tiene un impacto a la economía chilena muy grande. Entonces, puede ser que el impacto que tiene este trabajo a la economía chilena haya sido una de las razones del por qué se haya motivado el desarrollo de normativa o más que nada el desarrollo de indicaciones sobre el envejecimiento en seguridad y salud en el trabajo para estos trabajadores. Además, también como dato, es importante considerar que justamente en la minería es frecuente encontrar trabajadores mayores de 55 años. Ahora, por último, respecto a los riesgos asociados justamente a las mujeres mayores de 50 años, es decir, todos aquellos síntomas asociados a la menopausia y responsabilidades de cuidado que se asocia lamentablemente solo o con predominancia a las mujeres mayores de 50 años, se puede observar que ni en la normativa chilena ni en la normativa española se pudieron identificar citas con presencia de consideración. Es decir, puede ser que esto también nos esté confirmando cierta brecha de género que puede existir en la normativa en ambos países. Ahora, respecto a las conclusiones y discusiones de estos hallazgos, sí se podría llegar a decir que en ambos países la protección de la normativa en prevención de riesgos laborales para estos trabajadores puede ser que sea limitada, ya que, como bien les pudieron observar en los resultados, en ambos países termina predominando la ausencia de consideraciones respecto al envejecimiento, ¿ya? Ahora, respecto al caso particular de España, estos resultados se asocian justamente con que en un estudio realizado por la Agencia Europea clasifica a España como un país con un insuficiente desarrollo e integración de políticas en seguridad y salud laboral que considera el envejecimiento. Aquí estoy mostrando un poco sobre justamente este estudio que realizó la Agencia Europea, en donde analizó el desarrollo e integración de la temática del envejecimiento en la normativa de cada país miembro de la Unión Europea y lo clasificó según el nivel de desarrollo. El grupo 1 son los países que tienen menor integración de la temática y desarrollo, y en el grupo 4 son los países que tienen mayor desarrollo e integración de la temática. En este caso, España se encuentra en el grupo 2, en donde netamente las políticas y la normativa se ha orientado solamente o principalmente en aumentar la tasa de empleo de los trabajadores mayores. Y claramente el hecho de que en el caso español también el trabajo joven también ha sido una temática que no se ha podido resolver totalmente, ¿no? Ahora, también se puede decir que la normativa en ambos países probablemente no ha sido capaz de prever totalmente la necesidad de estos trabajadores, pudiendo incluso llegar a causar un cierto nivel de desprotección. Personalmente, en mi reflexión me he dado cuenta que este nivel de desprotección se pudo ver claramente ahora debido a la situación gatillada por el SARS-CoV-2, ya que automáticamente los trabajadores de 55, 60, 65 años, dependiendo del país, se transformaron automáticamente en trabajadores especialmente sensibles debido a presentar mayores riesgos a la exposición a este agente biológico. Entonces, claramente, yo creo que al final esta pandemia también, como comentó Nora en la introducción, nos deja en manifiesto la necesidad de comenzar a considerar el trabajo de una manera sostenible, ¿no? Es decir, que las condiciones de trabajo se adapten a lo largo de toda nuestra vida laboral. Lo cual, bueno, independiente de estos resultados, sí podríamos incluso llegar a decir que la normativa española
presenta un mayor desarrollo de indicaciones específicas que la normativa chilena, ya que como bien les dije en los resultados, en el caso de la normativa chilena predomina el nivel de presencia medio y bajo, y en cambio en la española el nivel de presencia alto y medio. Ahora, claramente se recomienda que los expertos y los responsables de las políticas públicas en esta temática incluyan el envejecimiento de los trabajadores como un elemento central al momento de definir la normativa en prevención de riesgos laborales. E incluso, una de mis recomendaciones en mi trabajo final de máster es quizá en la situación española evaluar la posibilidad de aumentar quizás la obligatoriedad de cumplimiento de esta guía que justamente les muestro acá, que existe y está vigente con fecha 2019, que se llama Guía para la gestión de la salud, del bienestar y de la adaptación del puesto de trabajo en trabajadores de mayor edad, que incluso está publicado por el INSS. Pero claramente, como no está asociado a un real decreto, no está relacionado a nada de obligatorio cumplimiento. Y en el caso chileno, como bien dijo Nora, estamos en desarrollo de una guía de trabajo seguro y saludable para el trabajador que envejece, proyecto que esperamos que realmente tenga un impacto en la gestión del envejecimiento desde un punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, por último, claramente se necesita un cambio en cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales. Yo creo que tanto la pandemia como mi estudio y como los diferentes estudios que se han desarrollado ya están dejando de manifiesto que el envejecimiento de la población es una realidad de la cual hay que hacerse cargo y de la cual hay que intervenir, y desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo, es a la cual también hay que comenzar a visualizar e incluir en nuestra gestión. Por ello, como bien dije anteriormente, es necesario comenzar a tomar en cuenta una protección que asegure un trabajo sostenible, que se adapte a las necesidades y capacidades de todos los trabajadores independientes de su grupo etario, ya que en realidad la persona a medida que envejece, no por tener una edad mayor, debería tener mayor probabilidad de enfermarse, sino todo lo contrario, las condiciones de trabajo deberían asegurarse de un modo tal que la persona a medida que envejezca no se enferme. Por último, entonces, a modo de ya terminar, sí puedo decir claramente que mi hipótesis de este trabajo final de máster se confirma, es decir, que la normativa española sí presenta más indicaciones específicas que la chilena. Sin embargo, también al reflexionar en el por qué puede estar ocurriendo esto, una de mis razones es que España, al pertenecer a la Unión Europea, se ve en la obligación de responder a los lineamientos entregados a los países miembros de la Unión Europea en tema de prevención de riesgos laborales, cosa que claramente no ocurre en Chile, ya que Chile no pertenece a ninguna comunidad que le obligue a cumplir con ciertos lineamientos que protejan a este grupo de trabajadores. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias, Nora, por la presentación previa. Ha sido muy interesante y ahora daríamos paso al turno de preguntas. Sí, adelante, Micael. ¿Sí? Bueno, Cintia, primero felicitarte por el trabajo, que es muy exhaustivo y seguramente es un gran aporte tanto para la legislación de España como para la de Chile. Y bueno, y conociendo que este trabajo continúa y que tiene un trabajo previo, que es parte de un trabajo más grande que lo enmarca, ¿cómo crees tú, aparte de la guía que se está trabajando, cómo esto podría tener un impacto directamente en la legislación, por ejemplo, en la de Chile? Porque también esto podría influir en otras legislaciones de Latinoamérica también, que seguramente tienen menos o que contemplan menos el trabajo en personas mayores. ¿Cómo crees que esto podría ir teniendo paso a paso? ¿O cuál sería el proceso que prevés para implementar esto en la legislación? Bueno, primero es importante también algo que nos parecemos mucho la cultura española con la chilena, es que, bueno,
lamentablemente ocurre que si no es de obligatorio cumplimiento, a veces no suele aplicarse en la gestión de prevención en las empresas, ¿ya? Eso es algo lamentable que ocurre. Entonces, ¿cuál es el principal desafío? Y el primer, yo creo, en el primer aspecto que hay que intervenir es realizar un cambio cultural, ¿ya? Ahora, ¿cómo realizar un cambio cultural? Es ahí el desafío. Para mí, a nivel metodológico, ¿cuál es el primer paso? Es visualizar la importancia de estos trabajadores en la gestión a nivel nacional de cada país, ¿ya? Visualizarla, por eso yo digo que es súper importante, por ejemplo, crear esta guía, porque si se crea esta guía, está respaldada con distintos estudios, ¿cierto?, de que deja de manifiesto que este grupo de trabajadores son una proporción de trabajadores importantes que participan, ¿ya? Y son trabajadores que al mismo tiempo tienen requerimientos, se podría decir, requerimientos diferentes quizás a otro grupo de trabajadores. Entonces, ¿cuál es mi principal desafío y cómo gestionar justamente esto? Es visualizar este grupo de trabajadores por medio de esta guía y también empoderar a los prevencionistas, en estos casos a los técnicos en prevención de riesgos laborales, para comenzar a generar un cambio cultural al interior de sus mismas empresas, hablando directamente con los trabajadores a nivel gerencial, a nivel de sindicato, etcétera. Vale, muchas gracias. De nada. Gracias a los dos. Kunsol tenía una pregunta ahora. Sí, hola, buenas tardes o buenos días. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante, tanto Nora como Cintia, la presentación de todo el proyecto, que realmente es impresionante, ¿no? Yo quería hacer una pregunta concreta sobre el tema de cómo consideras consideración de la normativa a los mayores de 55 años, ¿no? Es decir, cualquier referencia, ¿hay algún grado de consideración que podrías tener en cuenta y que a lo mejor en las normativas en las que coinciden España y Chile, si realmente hay diferencias cualitativas en la consideración a este grupo de edad, ¿no? Mira, justamente esto, el concepto de consideración de indicaciones fue una discusión metodológica bien intensa en el equipo de investigación, justamente porque al ser cualitativo es una construcción, ¿no? Es un proceso de ir construyendo en base a lectura, teoría, estudio, etcétera. Entonces, en sí, el concepto de presencia de consideración la entendemos como... ¿cómo te lo puedo explicar? Es un concepto difícil, yo lo sé, ¿ya? Pero ¿cómo lo visualizamos en la normativa? En que se indique explícitamente indicaciones en materia de prevención de cómo gestionar el factor de edad. Por ejemplo, bueno, en mi TFM salen todas las citas, ¿ya? Por eso queda más claro. Pero, por ejemplo, en Chile y en España se comparte en la presencia de consideraciones, como dije, en la manipulación manual de carga, ¿ya? Por ejemplo, hay citas que dicen, los trabajadores mayores, en la normativa española se dice, los trabajadores mayores de 45 años tienen capacidades más reducidas para manipular carga pesada, ¿ya? Por ello se recomienda que el peso máximo serían 15 kilos, lo estoy citando textual, ¿ya? Y por otra parte, y ahí ya hay una presencia de consideraciones de nivel alta, porque no solo se establece la relación, sino que además le dice en este caso al prevencionista máximo 15 kilos, ¿ya? Ahora, en el caso de la normativa chilena, se indica también justamente lo mismo, pero además también se entrega una fórmula matemática en donde te dice que el factor edad, a medida que el trabajador tiene más edad, ese factor reduce, se podría decir, el resultado total de la carga recomendada para ese trabajador. Se entrega. En cambio, hay citas que, por ejemplo, solamente te dicen, bueno, y el envejecimiento de los trabajadores hace que el trabajador sea más vulnerable, pero en fin, no dice nada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea justamente de este análisis? Ojalá haber podido identificar una gran cantidad de nivel de presencia alta, pero claramente no fue el caso en ninguno de los dos países. Interesante. Gracias. De nada. Si me permiten complementar. Claro. ¿Sí?
Efectivamente, Consuelo, muchas gracias por esa pregunta en torno al proyecto. Particularmente ha sido un debate intenso, como señaló Cintia, y creo que ahí radica la gracia de tener este equipo multidisciplinario detrás pensando, ¿no? Porque estamos fundamentalmente basando este estudio, que es cualitativo, con la presencia de investigadores de las ciencias sociales, en un diálogo constante con gente de la prevención de riesgos y la salud laboral, en la discusión de lo que cuál iba a ser esta denominación de la presencia o la ausencia, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, tal como señalaba Cintia, la idea más interesante para nosotros fue construir esta gradiente, ¿no? De presencia, desde lo bajo hasta lo más alto. Y en relación a eso, la revisión rigurosa y prácticamente obsesiva de textos normativos probablemente es algo poco usual en materia de investigación. En el campo de la salud laboral, quiero decir, tal vez en otros campos, por cierto, no digo nada, pero en el campo de la salud laboral es poco usual, porque implica una mirada muy reflexiva, pero del texto, ¿no? A lo que significa lo que está señalado ahí. Y lo que está señalado ahí muchas veces tiene una raíz legal. O sea, normalmente tiene, ¿no es cierto?, un elemento normativo, técnico, y por cierto que no es fácil descubrir cuando estamos hablando solamente de algo solo nominal, o cuando entraña un elemento ya más de indicación específica. Eso, créannos, nos ha costado muchísimo. Así que ahí está un poco también el valor del trabajo de Cintia en particular, de hacer toda esta disquisición. Gracias, Nora, también. Muchas gracias, Consol, y a Cintia y a Nora por la respuesta. ¿Y hay más preguntas de público? Sí, Óscar, adelante. Bueno, primero que todo, felicitaciones a Cintia y a Nora también. Ahí en la exposición me parece muy interesante, tremendamente relevante las conclusiones y estas diferencias. Me pareció ver, no sé si me equivoco, en las primeras láminas, que había una diferencia, aparte, digamos, de las diferencias cuantitativas y cualitativas entre España y Chile, que la mayoría de las citas en España tenían que ver con el SARS-CoV-2 o un número importante de ellas. En cambio, en Chile había un número importante de citas relativas a manipulación de carga. Entonces quería saber, Cintia, si al respecto habías ahondado, ¿hay alguna hipótesis de por qué se produce esta diferencia? Primero que me confirme si es así, porque fue lo que me pareció nomás. Sí, justamente es así. Mira, en número absoluto lo que ocurre es que justamente la guía en Chile de manipulación manual de carga menciona muchas veces, reiteradamente, esta fórmula que justamente acabo de citar. Entonces, en número absoluto se puede decir que, claro, el tema se menciona muchas veces, ¿ya? Y en el caso español, claro, en el SARS-CoV-2 se podría decir que se explicita más de una vez, porque justamente en esta guía o en este protocolo de actuación de los servicios de prevención se deja explícito y muy claro la importancia de gestionar el factor de edad ante la exposición a este agente biológico, ¿ya? Situación que igual, lamentablemente, incluso yo lo hablé con el equipo chileno, no ocurre en las guías chilenas, ¿ya? Sobre todo considerando la situación pandémica actual. Yo esperaba que iba a encontrar un documento casi que igual en la normativa chilena, pero no. Eso. Gracias, Óscar, y gracias de nuevo, Cintia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, pues si no, lo dejaríamos aquí. Os agradecemos a todos, tanto las presentaciones a quienes las habéis realizado, como al público por haber asistido. Y como siempre, seguramente mañana os enviaremos el enlace de la grabación junto con una encuesta de valoración. Súper. Muchas gracias a todos. Muchas gracias igual a todos por venir hoy. Muchas gracias. Felicitaciones, Cintia, felicitaciones. Gracias, Ignacio. Buen trabajo. Chao, chao. Patricia levantaba la mano.
Ah, bueno. Ah, Patricia, ¿ha sido un error o tenías alguna pregunta? A lo mejor fue un error. Puede ser. Sí. Bueno, Muchas gracias entonces. muchas gracias a todos entonces. Que estén bien. Gracias a todos. Adiós. Adiós.